Elvia Garayzar. Hola, muy buenos días, los saludo con mucho gusto, soy Elvia Garayzar y voy a estar con ustedes pues estos minutos compartiendo un tema muy interesante porque tengo un gran invitado el día de hoy, viernes ya, 25 de octubre del 2024 y créame usted, bueno, obviamente, sobre todo las mujeres que ya hemos pasado por embarazos, vamos a hablar acerca de la importancia que tienen estos ultrasonidos que a veces, la mayoría de las veces cuando ya tenemos un segundo embarazo, pues aquí como que hacemos o le damos menos importancia o creemos, grave error, creer que el primer embarazo va a ser igual que el segundo. Así que todo esto vamos a hablar con nuestro gran invitado. En un momento se los voy a presentar. Quédense con nosotros a través de nuestro canal 45.2 Expresión, Radio Enciso 1310 AM, por supuesto a través de nuestro portal psn.si en vivo y también a través de Facebook nos encuentran como canal 45.2 Expresión y nuestra línea, por supuesto, ya lista 664-423-3035. Cuéntenos usted, si nos está viendo en este momento, pues cuánto tiempo usted dejó de pasar, cuánto tiempo dejó pasar para hacerse un ultrasonido después de saber que estaba embarazada. La importancia que es, y muchas veces, como les digo, en el segundo embarazo, como que ya tenemos una experiencia antes y no le damos la misma o el mismo enfoque. Sin embargo, esto debería de ser igual porque todos los embarazos son totalmente distintos. Así que es un gran tema y con mucho gusto voy a presentar al doctor Germán Vilchis. Muy buenos días, ginecólogo. Buenos días, Elvia, mucho gusto. Aquí un placer estar con ustedes y conocerlos. Muchas gracias, doctor, por darnos este tiempo y la verdad que es un tema muy importante porque, como lo acabo de decir, y es una realidad el hecho de decir o dar por hecho que el segundo embarazo va a ser igual que el primero, cuestión que es totalmente equivocada, ¿no? Pero, ¿qué tan importante, doctor, es hacernos este ultrasonido en el momento en que nosotros sabemos que estamos, o al menos al mes, ¿no? Que sabemos que hay un embarazo. Sí, lo ideal, las mujeres cuando digamos que arreglaran cada mes, que sería el ideal, no necesariamente así sucede en todas las mujeres, y están en época reproductiva y dejan de arreglar, aquí puede ser que estén deseando un embarazo o no, pero casi siempre lo primero que hacen es ir a una farmacia y comprar una prueba de embarazo. Les salga positiva o negativa, de todas maneras al no arreglar se preocupan. Y es cuando acuden a un ginecólogo, que además es lo ideal, ¿no? Es lo ideal que acudan en cuanto crean o supongan que hay un embarazo. Porque es muy importante un primer ultrasonido de manera inmediata, porque primero tenemos que ver si sí realmente está embarazada. Segundo, ver que ese embarazo esté dentro de la matriz. Hay embarazos que están fuera de la matriz. Y según el tiempo que se tarden en acudir al ginecólogo, el tiempo de retraso que tengan, porque varía, puede ser que vayan a las 5 semanas de retraso, a las 8 semanas, a las 10 semanas. Entonces, por ejemplo, a partir de la semana sexta de retraso, aquí sí quisiera aclarar un poquito que nosotros y a nivel mundial, la edad del embarazo es la edad de la regla. Sabemos que las mujeres no se embarazan en la regla, se embarazan, yo siempre digo, si fueran matemáticas, que no es así en medicina, se embarazarían 2 semanas después. Es cuando el óvulo sale del ovario y es fecundado por el espermatozoide. En ese momento se fecunda y sucede el embarazo, pero no se cuenta a partir de esa fecha. Digamos, se le suman 2 semanas de la regla y esa es la edad que nosotros vamos a llevar. Los ultrasonidos, cuando miden al bebé o cuando medimos al bebé para sacar la edad del embarazo, nos da la edad de la regla. Y eso se les explica a las pacientes en las consultas, porque a veces
se pueden hacer un poquito bolas, ¿no? No, doctor, yo me embaracé tal fecha, ¿no? Y ya se les explica que siempre se les suma como 2 semanas. Eso es lo general, ¿no? Si relajan cada mes. Hay otras cositas ahí. Entonces, cuando esta mujer embarazada se confirma que está embarazada, se confirma que está dentro de la matriz del embarazo, hay embarazos fuera de la matriz que son peligrosos, se llaman ectópicos. Lo que tenemos que ver es que también después de la 6ª semana ya podemos ver un latido cardíaco. Ahí vemos que está vivo, que va bien el embarazo. Y ver si es un solo bebé, 2 bebés y en algunas cosas más raras hasta 3, ¿no? Y eso es lo que es muy importante para un primer embarazo. Otra cosa que es muy, muy importante el ultrasonido dentro de los primeros 3 meses es fechar el embarazo. Nosotros le llamamos datación, datarlo. Son las semanas antes del 3er mes, son las semanas más exactas que el ultrasonido tiene menos margen de error en la edad del embarazo. Y esto es muy importante porque cuando, ya después en el 3er trimestre, que ahorita vamos a comentar algo de eso, nosotros una de las cosas que valoramos mucho es el crecimiento del bebé. Si va muy grande, si va muy chico, si va en una edad promedio. Eso nos puede hacer detectar enfermedades en el embarazo. Entonces, fechar o datar un embarazo al principio es muy, muy importante y las edades más exactas. Yo he revisado los especialistas en fetos, que son los médicos materno-fetales. A veces mencionan mucho la semana 11-14 para fechar el embarazo. Yo creo que en la semana 7, 8, 9, incluso desde que aparece un latido, nosotros ya podemos tener una fecha bastante exacta del embarazo, márgenes de error de pocos días, 2, 5 días, que al final no repercuten mucho porque el rango cuando nace un bebé debe ser después de la semana 37 y antes de la semana 41. Entonces ese margen de error de 2 días, de 3, al final no repercute, no es relevante, ¿no? para un nacimiento. Y lo que comentabas también, que a veces algunas mujeres se pueden confiar porque les fue bien un embarazo. Efectivamente, los embarazos no son iguales, tanto en una embarazada como en otra. Y en una misma paciente, un embarazo le puede ir bien y en el otro a lo mejor no. Entonces sí es importante que no tener esa confianza, ¿no? Siempre verlo. Nosotros cuando atendemos un parto o hacemos una cesárea y vamos aunque yo ya tengo muchos años como ginecobstetra, bastantes, 38 años tengo de ginecobstetra, siempre que atendemos un parto tratamos de pensar que es el primer parto y que ese bebé es muy importante, ¿no? Es muy importante concentrarse en eso, no confiarse, ya llevo 1000 partos o 1000 cesáreas y hacerlo como sin pensar, ¿no? Siempre uno tiene que estar concentrado en eso. Igual para las mujeres embarazadas. En el embarazo hay algunos tipos hay diferentes ultrasonidos que se pueden hacer dependiendo si es el primer trimestre, los primeros 3 meses, el segundo trimestre, el tercer trimestre. Y hay ultrasonidos que les llamamos estándar o básico, que a veces, por ejemplo, el básico es checar la posición del bebé, que muchas veces al principio no es tan importante, pero nosotros la describimos en nuestro documento. La frecuencia cardíaca del bebé, si tiene un ritmo cardíaco normal, ahí nos lo marca con un sistema en el ultrasonido. Y también que si en ese momento hay movimientos o no. Eso es lo que nosotros describimos en nuestro expediente. Después ahí viene la localización de la placenta, también es muy importante. Si la placenta está muy baja, pues son placentas, le llamamos previas, son graves, pues las placentas abajo son muy graves para un embarazo. La cantidad de líquido amniótico también es muy importante, sobre todo al final del embarazo, cuando un bebé pierde líquido
Nos está hablando a veces de un mal trabajo de la placenta y puede ser un dato también muy grave en algún momento. Y las medidas del bebé. Las medidas del bebé que son diferentes. Los primeros 3 meses del embarazo generalmente medimos los primeros 8 semanas, 7 semanas, que no tiene una forma anatómica bien el bebé, lo medimos completo. Y ahí nos da una edad del embarazo bastante certera. Ya después de la semana 9, 10, donde aparecen ya sus extremidades y otras estructuras que ya se empiezan a visualizar, medimos de la cabeza a la pompi, se llama longitud cráneo-caudal, y también es una de las medidas más exactas en todo el embarazo. Igual, como comentaba hace rato, nos va a arrojar la edad de la menstruación, pero esa es la edad que nosotros vamos a llevar. Aquí también hay otro, bueno, son cuando medimos a un bebé, que estábamos hablando de ultrasonido estándar o básico, ya más adelante, después de la semana 13, 14, 15, ya medimos, hay muchas medidas que se hacen al bebé, pero las 4 más importantes es medirle 2 diámetros en la cabeza, el fémur, que es el hueso más largo del cuerpo, y la circunferencia del abdomen, y el ultrasonido, que es una computadora, nos arroja un promedio en la edad del embarazo y un peso de un bebé. Ese peso va a ser muy importante después de en el tercer trimestre, donde ya vamos evaluando más el crecimiento. Digo, por ejemplo, un bebé en la semana 17, que son más o menos 17.2 días, son 4 meses. Nosotros, las mujeres están acostumbradas a llevar el embarazo por meses. Nosotros lo llevamos en semanas. En semanas. Y por los cambios, ¿no?, que van sucediendo en un embarazo, pero nosotros a la paciente se lo pasamos a meses para que más o menos ella vaya ubicada. Y ahora con las aplicaciones del teléfono también ya le saben bastante, ¿no? Y por ejemplo, en la semana 17, vamos a decirlo, que son 4 meses, 17, 2 días, por ahí más o menos, un bebé pesa 225 gramos aproximadamente. Y ese nos va a arrojar, con las medidas que mencioné, nos va a arrojar el peso. Lleva 4 meses de embarazo y pesa 225 gramos. Después de la semana 26, ese bebé, niño o niña, va a crecer a 200 gramos por semana, cuando en 4 meses llevaba apenas 225 gramos. Y ahí es donde entra la parte importante de evaluar el crecimiento. ¿Por qué? Porque si un bebé va muy pequeño, nos puede hablar de que la placenta está trabajando mal, entonces va a requerir estudios especiales. Pues si ese bebé está chiquito, porque sus papás están chiquitos. Doctor, nos vamos a ir a una pausa. Regresamos ahorita con este tema tan interesante, a Mejor Cada Día. Claro que sí. Con unos perritos. Que gracias por continuar con nosotros aquí en Mejor Cada Día. Pues la verdad es que es un tema muy interesante porque estamos viendo que todo lo que se hace con este ultrasonido, que a veces, como lo decimos en el segundo embarazo, pues ahora sí que, como normalmente podemos mencionar, pues nos hacemos un poquito más conchudas y vemos que podemos dejar pasar más tiempo porque creemos que el embarazo pues va a ser igual, ¿no? Pero todos son totalmente distintos, así usted tenga 2, 3 o 4 hijos, todos los embarazos son distintos. Y hay una pregunta, doctor, que yo le quiero hacer, porque a pesar del tiempo, a pesar de que estamos pues muy avanzados, ¿no?, en la tecnología, sabemos también que hace muchos años pues obviamente no existía nada de esto y tenían a sus hijos, ¿no?, pues con estas mujeres que se llamaban parteras o no sé, otro nombre, ¿no?, que tenían. Sin embargo, ahorita todavía hay estas mujeres que son pues realmente influenciadas, ya sea por la abuela, por la misma madre que así tuvo a sus hijos. Es como cuando un embarazo no viene bien, ¿no?, y que a fuerzas quieren
por medio de la familia, empiezas a tener una presión, no, es que tiene que ser natural, ¿por qué vas a hacerte una cesárea, no? Cuando la que la está pasando muy mal, pues es uno, ¿no? Entonces, hay muchas situaciones en que las mujeres se ven influenciadas por, pues como le digo, ¿no? Por la suegra, más o menos, yo diría que por las abuelas o las bisabuelas, si todavía tienen, que se vieron en esa cuestión, ¿no? De tener los hijos, pues así, ¿no? Sí, precisamente hace rato comentaba que yo tengo 38 años que egresé de mi especialidad, más los 4 años que hice la especialidad, o sea, son 42 años revisando embarazadas y otras cosas de mi área. Y efectivamente, no había en México casi ultrasonidos. Por allá en el hospital nos llegó un ultrasonido. No había la vía vaginal, las imágenes no eran tan claras, le llamamos resolución, eran muy, como ahora las televisiones, ¿no? High definition, todo eso, ahora es muy diferente. Y usábamos mucho la parte de la exploración, y ciertos signos que nos arrojaba pues la clínica, la explorar una paciente. Bueno, voy a contestarte más directamente lo que me preguntas. Sí, de repente hay pocas pacientes, de repente no, igual como tú dices, a veces se influencian un poquito por las creencias anteriores, antiguas. La ginecobstetricia y muchas áreas de la medicina y muchas cosas han evolucionado muchísimo con la tecnología, como tú bien lo comentas. Entonces sí, a veces no aceptan, por ejemplo, hacerse un ultrasonido pensando que les va a hacer daño, que son radiaciones, que no lo son. Entonces sí nos cuesta un poquito a veces convencer, ¿verdad? Convencer a la paciente, a la abuelita, como bien dices, que por favor nos confíe en lo que nosotros le estamos informando, porque el ultrasonido pues hoy en día es la herramienta principal de nosotros en ginecobstetricia. Nuestra especialidad es una herramienta pues la casi indispensable, ¿no? Ahora es muy difícil que trabajemos sin ultrasonido, nos tenemos que estar entrenando en imágenes, en la botonería, en muchas cosas nos tenemos que estar actualizando. Y sí, esas creencias a veces de repente nos cuesta trabajo convencer a alguna paciente que tiene cierta influencia por las ideas de hace muchos años. Y pues había muchos errores, ¿no? Había muchos errores, pero era lo que teníamos, era lo que sabíamos, era lo que veíamos en los libros, lo que explorábamos. Y ahora está más facilito. Había signos en el embarazo, ya no los usamos mucho. Por ejemplo, había signos de presunción, signos de probabilidad, cuando no existía el ultrasonido, signos y de certeza. Entonces, por ejemplo, un signo de presunción era porque no llegaba la regla, porque le apretaba un poquito más la ropa, aumento de la talla abdominal, las náuseas, el sueño, que son los primeros síntomas que aparecen muy rápido en una embarazada. Y había otros signos ahí que tienen sus nombres según quien los inventó, el signo de Piscasek, de Hega, no voy a platicar nada de eso, y era pura exploración, entonces, si está embarazada, no está embarazada, nos basamos en la regla, pues obviamente no teníamos muchísimos datos, no eran precisos. Hoy en día, pues, un embarazo temprano le ponemos el ultrasonido vaginal. Y vemos la bolsita, vemos del embarazo, vemos ya el embriocito, vemos ya el latido, lo que comentábamos hace rato, ¿no? Y esa es la parte que sí tenemos que trabajar un poquito con algunas pacientes. De repente no nos es tan fácil, a veces son ideas arraigadas, que bien comentas, pero bueno, nosotros tratamos de aportar lo de nosotros, ¿no? Así es. Y aparte, otra de las cosas también muy importantes es que muchas veces hay embarazos que se interrumpen, ¿no? Hay estos abortos, ¿no?
que llegan, por ejemplo, ya tienen 3 meses, ¿no? Una persona, una mujer embarazada, y a los 3 meses pierde al bebé. Pero entonces, en aquellos tiempos, ¿no? No se podía identificar cuando moría el bebé dentro de la mujer, ¿no? Algo que me imagino yo que muchas mujeres, pues obviamente hasta la vida se puede perder, ¿no? Sí, sí, en aquellas épocas, incluso en los pueblos, ¿verdad? Que había menos acceso a los médicos o a un especialista, las mujeres cuando abortaban estaban sangre y sangre y sangre y sangre, ¿no? Sí, obviamente nosotros le llamamos historia natural de la enfermedad. La enfermedad no está estática. Si nadie interviene, una enfermedad o se cura o se complica. Esa es una historia natural de la enfermedad donde nadie participa, un médico no participa, y entonces un aborto sin que nadie la atienda a una mujer, pues tiene una posibilidad, vamos a decir, de un 70-80%, son estadísticas aproximadas, de que ese embarazo se resuelva sin problema y se vaya abortando hasta que llegue a ser un aborto completo. Y no ocupa un legrado ahora le llaman ameo las aspiraciones, se hace por aspiración algunas veces, o con pastillas. Pero sí queda un porcentaje de 15-20% como tú comentas, que una paciente se puede complicar. ¿Con qué? Algún sangrado, ¿verdad?, que pueda llevarla a la muerte, en casos extremos, alguna infección que también puede agravarse. Y sí nos tocaron esos tipos de casos en aquellas épocas. Entonces sí, me perdí un poquito, pero sí los abortos que no son tan infrecuentes. Vamos a decir que de una pareja que parece que está sana, por ahí entre el 15 y 20% de esas parejas van a tener un aborto. ¿Qué hacemos nosotros ahora con el ultrasonido? Podemos ver a lo mejor un ultrasonido donde vemos al bebé bien en la 7ª semana de retraso o de embarazo, y le vemos el latido y le vemos todo, y de repente la paciente nos llama y 2 semanas después nos dice: doctor, traigo sangrado, traigo cólicos. Nuestra arma principal, ya antes le decíamos, tiene amenaza de aborto. ¿Cómo los diagnosticábamos? Pues hasta que veíamos como no teníamos ultrasonido, hasta que veíamos el tejido ya del embarazo en la vagina, decíamos que era un aborto incompleto. Si tenía muchas contracciones muy fuertes, y sangrado, pensábamos que era un aborto en evolución, sin estar con una certeza de 100% seguros, y las pasábamos al legrado. O también hay uno que se llama aborto inevitable, donde se rompía la bolsita, pero no era fácil de diagnosticar, o sea, y ya cuando veíamos los restos del embarazo en la vagina, sí ya decíamos aborto incompleto, y pasa al legrado, ¿no? Entonces, hoy es más fácil, porque la paciente, si tiene... Y antes hospitalizábamos las amenazas de aborto, ¿no? No sabíamos qué estaba pasando adentro, esa es la verdad. Ahora está muy padre porque vemos adentro qué está sucediendo en ese embarazo. Llega una paciente, nos llama 2 semanas la paciente y nos dice: estoy con sangrado y cólicos. Ya nos decimos: quédese acostada, tiene amenaza de aborto, y esperamos, ¿no? A veces si es un manchado, sí les decimos que esperen. Y por eso es muy importante estar pues con estos chequeos que son constantes, y más cuando hay un riesgo, ¿no? Nos vamos a ir a una pausa, regresamos aquí a Mejor Cada Día. Gracias por continuar con nosotros aquí en Mejor Cada Día, 664-423-3035, si usted tiene alguna pregunta. Y no solo eso, sino que si usted está en este momento embarazada o sospecha que está embarazada, pues bueno, ya está usted escuchando todo lo que se tiene que hacer, la importancia de un ultrasonido y obviamente, doctor, pues no dejarse influenciar por nuestras abuelas, nuestras madres y demás, ¿no? Que ya sabemos que traen estas ideas muy, muy arraigadas, y que a veces ahorita ya en estos tiempos pues tenemos la facilidad de saber cómo está realmente el bebé. Y ahorita estábamos comentando que no nada más es, aparte de ver cómo está, cómo va creciendo, que es muy importante. Y volvemos otra vez a decir, ¿no? Lamentablemente, aunque los tiempos han cambiado,
pues todavía existe, de hecho, pues hay personas que viven en estas áreas, ¿no? En las que tienen un embarazo y lo siguen teniendo de la manera que antes se hacía, ¿no? Sin el miedo y creyendo, pues nada más que de forma natural lo pueden tener así como así, sin complicaciones, porque en aquellos tiempos así se hacía. Ahora, doctor, por ejemplo, también en el caso de lo que comenté hace un momento, en que muchas veces te quieren hacer, a obligar que tengas a un bebé de manera natural, que es la recomendación o es lo mejor, ¿no? Que uno puede ser. Pero de un tiempo para acá se ha visto que muchas personas no creen en ciertas cosas que pasan cuando se tiene que hacer forzosamente una cesárea y piensan que porque por el no querer sufrir o el que dicen, ¿no? Dicen, porque la verdad es que una cesárea se sufre, yo creo que peor que un embarazo natural, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros, las personas que están a nuestro alrededor, dicen, no, pues ya te gustó que te hicieran, si tienes un segundo embarazo y ya quieres mejor una cesárea o lo decides, ¿no? Porque en el primero fue un caso de fuerza mayor hacerte una cesárea. Muchas personas no creen en eso. Muchas personas creen que la persona que está con ese problema, o si el bebé se atoró o el bebé está volteado, todo eso, uno tiene que aguantar todo esto y forzosamente tiene que ser natural. De hecho, hay comentarios bastante molestos cuando te dicen, ay, ¿cómo lo tuviste? No, pues fue cesárea. Ay, pero ¿por qué? Como diciendo, no pudiste tenerlo natural, ¿no? Y a veces son cosas bien, bien molestas, la verdad, ¿no? Sin saber la complicación que esto conlleva, ¿no? Para uno. Sí, sí, muchas veces nos toca de las dos cosas, ¿no? Hay algunas mujeres embarazadas que, por ejemplo, ya van por una cesárea electiva. Yo no quiero tener dolores, ¿verdad? Uh-huh. Y quiero que me haga una cesárea y es válido. La norma oficial mexicana lo permite. Claro. Entonces nosotros buscamos una edad adecuada, casi siempre 39 semanas, que el embarazo son 40, digamos lo exacto. Uh-huh. 39 semanas más o menos es cuando se programa una cesárea donde un embarazo evolucionó bien y de manera electiva pues la operamos. Y también viene la parte que comentas, pacientes que quieren un parto. Y la cesárea pues se hace, está indicada o no está indicada, pero el parto no necesariamente ese bebé o esa bebé van a ser por una vía natural, ¿no? Tú comentabas si están volteados, si están sentados o sentadas. Hace muchos años había el parto pélvico, pero pues a veces se atoraba la cabecita al último. Uh-huh. Y como ya había salido el tórax y el bebé empezaba a respirar, si no lo sacábamos rápido, pues salían con daño cerebral. Entonces, más seguro la cesárea porque no pasa por son partes blandas el útero y la pelvis son huesos. Entonces ahí a veces no hay manera de sacarlo. Y hay otras indicaciones, muchas más, ¿verdad? Que ahora se detectan principalmente a través del ultrasonido. Y sí nos toca, y hace poco me tocó un caso que la paciente de hecho no regresó conmigo, pero que pues quieren un parto y de repente no nos podemos comprometer a atenderlo, ¿no? Digo, entre muchos casos me tocó una paciente que tenía 32 semanas, 7... Este es diferente de lo que comentas, pero lo voy a platicar. Tenía 7 meses de embarazo, todavía no era un bebé que pudiera respirar por sí solo, quizá al nacer, uh-huh. Iba a ocupar apoyo. Y ella quería una cesárea porque ella tenía una cita en migración, en Ciudad Juárez, y que en 2 semanas, y a fuerzas que lo operara 32 semanas, pues obviamente le dijimos que no. Y se fue muy molesta. Entonces nos toca de todo, ¿no? Igual estos de que quieren parto, doctor, y sobre todo lo que también hace rato comentabas, cuando la mamá o la abuelita, y con todo respeto, ¿verdad? Para ellas, con mucho cariño lo comentó, que no, quieren que su hija sufra, o sufra los dolores, ¿verdad? Porque para ellas es la idea que tienen de que debe ser sufrido un parto, ¿no? Y sí que he sufrido a veces. Entonces, si por alguna razón nosotros consideramos
que tenemos que la vía del parto, la vía vaginal, la vía natural no es posible, híjole, a veces para convencerlas, ¿no? Para convencerlas es un problema de repente o buscan otra opinión, y si algún médico se va a arriesgar, igual a la medicina, la ginecología, a veces los cuerpos humanos aguantan mucho, ¿no? Y de repente pudiera irle bien en un parto, pero ya lleva un porcentaje de riesgo alto según la razón que uno se lo esté indicando, y pues uno no quiere problemas legales que ahorita ya hay, ya están muy a la moda. Sí, Entonces, claro. uno prefiere que el paciente, si no confía en nosotros, mejor sí busque a alguien que quizá a veces, y desafortunadamente, y no debería decirlo, por ganar un poquito más de dinero, nos arriesgamos, ¿no? Ya no, nosotros, digo, y no porque me quiera dar golpes de santo, pero Sí, no lo claro. hacemos, ¿no? Sí, buscamos pues lo mejor, incluso nos apoyamos cuando es necesario, nos apoyamos de otro ginecólogo, de otro especialista, para tener más seguridad en una cirugía, que a pesar de la experiencia siempre cuenta el ayudante, todo ese tipo de cosas que a veces tenemos que, aunque ganemos menos, pero lo importante es que tengamos al final, que es el objetivo de un control de embarazo, tener una mamá y un bebé sano, ¿no? Así es, y es muy, es raro, ¿no? Ya que en estos tiempos, pero se sigue viendo lo que ahorita estábamos comentando, el hecho de querer forzosamente tener un bebé de manera natural, cuando sabemos que a veces las cosas se complican, ¿no? Y no es por cuestión de no tener el valor, ¿no? Sin embargo, es muy, pues malo, diría yo, que por medio de las personas que están a nuestro alrededor, como las abuelas, bisabuelas, que traen estas cuestiones tan arraigadas, ¿no? De que tenga que ser doloroso, ¿no? Si podemos evitar el dolor, ¿no? Pues ¿por qué no hacerlo, no? Por eso es que cuando ya tienes el primero que por alguna cuestión se complica y tiene que ser forzosamente una cesárea, pues tú el segundo dices, no me voy a arriesgar, ¿no? Porque la mayoría de las veces son cuestiones que uno no puede controlar, ¿no? Ya sea que el bebé se adelante por 3, 4 semanas, ya sea que cualquier cosa que pueda pasar, como estábamos diciendo, no viene en la posición que tiene que ser, y esto implica un sufrimiento grande, ¿no? Y un riesgo, Y un riesgo. que el bebé no lo podamos entregar sano. Entonces, sí, afortunadamente, como tú dices, ya son las menos, ¿no? Con tanta información por Claro. todos lados, con las redes sociales, eso de alguna manera ya hay más información, porque definitivamente es algo cultural. Entonces, sí, ya son las menos, pero sí todavía nos llega a tocar esa parte de pues esas ideas, ¿no? Te comento, es cultural, pero ya menos, bastante menos, afortunadamente. Lo que comentabas, cuando hay una cesárea anterior y que no se repite la causa, digamos, si está estrecha la paciente y por esa razón fue su cesárea, pues va a estar estrecha siempre, ¿no? Porque Claro. son huesitos la pelvis. Sí. Pero si es otra indicación que no se repite, tiene que haber un tiempo de que pase la cicatrización completa de donde se hizo la cicatriz donde se abrió en la matriz, que no es la cicatriz de la piel, y se considera un periodo de 18 meses, yo a veces lo pienso que de 24, donde pudiéramos tener un parto natural. Ya cuando existen 2 cesáreas anteriores, nosotros lo que recomendamos, si es una indicación de cesárea, es eso, 2 cesáreas anteriores, sí ya hay mucho riesgo de la ruptura, de que a la hora de las contracciones, cuando está el embarazo, cuando no hay embarazo, pues la matriz es una matriz pequeña y las paredes son gruesas, pero a medida que el embarazo crece y se va distendiendo, las paredes se van adelgazando, y la zona que más se adelgaza es la zona de la cicatriz de una cesárea previa, y se puede separar y ser al final una complicación grave para nosotros. Y nos ha tocado pacientes que 3 cesáreas, 4 cesáreas. También nosotros recomendamos, cuando tienen su tercera cesárea,
recomendamos, porque la decisión de tener un bebé o no es de la pareja, no es de nosotros. Nosotros, la recomendación es que ya se hicieran la salpingoclasia, que ya no tuvieran más hijos, pero pues si la paciente no quiere, es decisión de la pareja. Entonces nos toca pacientes con 3 cesáreas anteriores, 4, 5. Yo en lo personal en 38 años me tocó una paciente que yo le hice su 9ª cesárea en un hospital público. Eran creo que de unos grupos de gitanos, algo así, no me acuerdo, hace Dios muchos mío. años, que están en contra Ajá, de, de la salpingoclasia, de los métodos de planificación familiar, incluso como en la religión, ¿no? Ajá, exactamente. Y obviamente se respeta todo eso, pero nosotros le hacemos la advertencia de que hay un peligro, ¿no? Y a veces les va muy bien porque pues el cuerpo a veces aguanta bastante, ¿no? Y sí, pues es cultural, todo eso pues sí se ha ido mejorando con la información y ya nos facilita un poquito que nosotros podamos. También es un trabajo que se hace en el control durante las citas, que son generalmente cada 4 semanas, en un embarazo no complicado. Pues es un trabajo que vamos haciendo, ¿no? Vamos conociendo a la paciente, nos vamos conociendo, la paciente a su médico y nosotros a la paciente. Llegamos a tener cierta empatía, bueno, debemos de tener empatía, pero llegamos a sentirnos con cierto afecto en algún momento dado con una paciente, con el familiar, ya sea el esposo, la mamá, quien la acompaña, la hermana. Y eso vamos tratando de inspirarles confianza, ¿verdad?, en lo que hacemos. Y eso nos facilita, ¿no? Entonces es un trabajo que se va haciendo desde cuando llegan a consultas en buen tiempo, que se va haciendo, es un proceso que se va trabajando desde el principio, ¿no? A veces sí hay abuelitas y mamás que nos cuesta trabajo, nos esperamos, no nos ponemos así respetamos, pero ahí vamos poco a poco tratando de trabajar esa parte, esas ideas que existen, aún pocas, pero existen. Aparte de estas, como ahorita lo comenta, ¿no? El noveno embarazo, ¿no? Y que son cuestiones, la mayoría religiosas. Sí. La verdad, doctor, es que realmente yo creo que recomendable sería nada más tener un hijo, ¿no? Porque con uno basta y sobra, ¿no? O sea, en realidad uno quiere, pues si acaso 2, ¿no? Pero ya después te vas dando cuenta cómo es que con uno está pues más que bien, ¿no? Obviamente la decisión es de cada quien, pero hablando también de las cuestiones religiosas que están demasiado arraigadas, y en este sentido la verdad es que está impresionante el seguir en estos tiempos esa manera de tener hijos, ¿no? Sí, aunque pues es una parte donde nosotros no podemos participar. Claro. Es la planificación familiar, las creencias religiosas. Son muy difíciles nosotros de intervenir ahí. Tenemos que pues respetar esa parte. Claro. Sí ahora se usa. De hecho hay mujeres que ya no quieren tener hijos o hombres. Ajá, últimamente hay así muchas es. parejas que no tienen hijos, que no piensan tener hijos. Y algunas un hijo, 2 hijos, pero también existen todavía parejas con 6 hijos, con 7 hijos, pocas. Sí. En mis tiempos, pues nosotros somos 9 hermanos, dicen que fuimos 12, mi primera esposa eran 14 hermanos. Entonces las mamás siempre estaban embarazadas, ¿no? Sí. Nunca veían la regla. Y todo eso pues ha cambiado, pero igual, ¿no? Tenemos que respetar. La planificación familiar es una planificación, es una planeación que tiene que hacer la familia, en este caso la pareja, y ahí sí nosotros no podemos tomar ninguna decisión. Ahora, hacemos alguna recomendación, ¿verdad? Híjole, a ver si no te pasa nada, porque pues, tu embarazo fue así y el otro fue asado, pero pues no, doctor, yo ya vengo embarazada, pues adelante, nosotros ahí tenemos que, pues igual ya nos tocará un embarazo más difícil y en algunos casos a veces nos apoyamos entre colegas, pero sí esa parte nosotros no tenemos mucha participación. Sí, claro, Es difícil sí. y sí,
sí, esa parte nos cuesta mucho trabajo. Totalmente, pues sí, ¿no? Se tiene que respetar, pero independientemente de los hijos que usted piense tener, lo más importante es que usted esté realmente al pendiente con pues tanta tecnología que hay ahora, con estos ultrasonidos, como le estábamos diciendo, la importancia de estarlos checando y la importancia de que dentro de un embarazo, doctor, cada mes es lo recomendable hacerse este ultrasonido. Pues lo hacemos un ultrasonido sencillo. Hay ultrasonidos especializados que tienen una en la semana 11-14, otra en la semana 20-24, otro al final, después de la semana 32-34, son especializados. Pero en la consulta hacemos el estándar, el básico. Igual en algunos casos muchos no lo hacen, pero sí es importante ver el crecimiento, se van viendo cosas diferentes. Es importante tener entrenamiento en los ultrasonidos. Nosotros en la ginecobstetricia, porque la obstetricia es la que implica el embarazo, aunque nos conocen más como ginecólogos, pero la obstetricia es lo que tiene que ver con el embarazo. Nosotros manejamos las dos áreas, las dos especialidades. Es muy importante, invertimos mucho dinero en los consultorios. El ultrasonido no lo cobramos y a veces no sabemos si comprarse un ultrasonido nuevo o una casa, ¿no? Porque son bastante caros. Entonces, normalmente lo usamos como una herramienta de diagnóstico. Ajá. Y aparte de invertirle a varios equipos, porque hay otros, que el colposcopio, que no es el tema, y otras cosas, tenemos que pagar para hacer entrenamientos, para hacer cursos. Las curvas de aprendizaje son diferentes dependiendo. Por ejemplo, el ultrasonido tiene muchas partes y la curva de aprendizaje no es rápida. Los cursos no son baratos muchas veces. A veces tenemos que hacerlo fuera de la ciudad y dejar nuestro trabajo. Afortunadamente ahora también hay muchos cursos online y eso nos ayuda mucho, nos dejan tareas con nuestras pacientes y sí es importante, por ejemplo, conocer bien tu ultrasonido, conocer bien la botonería. Claro. Es como cuando tienes un carro de lujo y pues lo usas como un carro normal, pues no tiene como mucho sentido. Entonces tenemos que optimizar los recursos que nosotros mismos tenemos estudiando. Y siempre tenemos que estar estudiando, conocer los botones básicos, optimizar imágenes, Claro. y saber manejar. Yo siempre decía que el ultrasonido era como la guitarra, ¿no? Que la mano Saber derecha manejarla. y la mano izquierda, la mano Así derecha es. que es acomodar el transductor, que así se llama, el que va a recibir las imágenes en el aparato, Así es. va a mandar el sonido y va a reflejarse en imágenes, y la mano izquierda con los botones. Entonces, las dos manos son... Muy importante, para aprender. así es, doctor, muy importante el tema del día de hoy y muy importante para todos los mujeres que en este momento están embarazadas, pues hacerse esos ultrasonidos y esos chequeos, ¿no? Doctor Vilchis, muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias por pues decirnos todo esto, ¿no? Gracias a Silvia, qué amable por haber invitado. Es un honor y es un placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, doctor, y muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por habernos acompañado. Los espero el próximo lunes en un programa más de Mejor Cada Día. Que tengan ustedes un excelente viernes, pero sobre todo un excelente fin de semana. Tu vida con consejos